se resume al final en el resultado de la empresa y todo debe de quedar registrado. Entonces, cuando nosotros nos dicen son reglas, automáticamente sabemos de que hay ciertos procedimientos que se deben de realizar a como dé lugar. Es como, por ejemplo, en nuestro trabajo, a nosotros nos dicen, mire, su horario, su jornada laboral será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por lo regular, sabemos de que las empresas, por lo regular, siempre van a estar controlando todo lo que nosotros realicemos. Y algo bien importante, en una empresa a usted le van a estar controlando la hora de ingreso. Aunque usted su salida sea posterior a la hora normal de trabajo, a la empresa lo que más le va a interesar va a ser su ingreso. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a empezar a trabajar para la empresa. Entonces, si su hora de ingreso es a las 8 de la mañana, usted a las 8 de la mañana debe de estar ya en el escritorio. Entonces, esas son reglas que se deben de cumplir. Y lógicamente en el trabajo del contador público y auditor son importantes para que sean aplicadas en la ejecución del trabajo que realizaremos. No debemos de apartarnos de esas reglas porque de ello depende que nuestro trabajo esté bien realizado. Ahora bien, llegando al tema de normas de auditoría, nosotros sabemos que son requisitos mínimos. ¿De qué? De calidad, que en algún momento o en la mayoría son autoimpuestos por los contadores públicos y auditores. Entonces, en este caso, nosotros sabemos de que alguien podrá indicar, pero ¿cómo fue que llegaron a obtener esos requisitos mínimos? Entonces, hemos llegado a determinar de que en algún momento ha sido por el uso constante que los contadores públicos han aplicado en la elaboración de su trabajo. Por eso dice ahí, son requisitos mínimos de calidad autoimpuestos. Quiere decir de que yo mismo los apliqué y eso hizo que yo mismo los creara como requisitos, porque yo mismo los estuve aplicando en las operaciones, en las contabilidades o en las auditorías que estuve realizando. Entonces, llegan los organismos a determinar de que si todos los auditores, lo primero que han hecho a la hora de ir a realizar una auditoría es, por ejemplo, saludar a la gerencia, darles una carta de inicio, relación, de bienvenida, pues entonces ya sabemos de que ese es un requisito. Cada vez que se vaya a realizar una auditoría, lo importante es saludar a la gerencia, entregarle una carta de bienvenida con todos los requisitos que necesitamos para poder empezar a hacer la auditoría. Ese puede ser, o esa puede ser una norma de auditoría, un requisito mínimo para poder realizar nuestro trabajo. Lógicamente hay muchos más que vamos a ver más adelante. Eso dependerá de toda la lectura que nosotros podamos desarrollar en el contenido del curso. Ahí se recuerdan de que nosotros estamos dándoles o estamos presentando los temas o los conceptos más importantes del contenido del curso. Pero lógicamente, como ustedes sabrán, por su lado, ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que tratar de tener algunas investigaciones con relación al tema para poder hacer más nutritiva todos los conceptos y todo lo importante del contenido del curso. Entonces, luego de saber qué son normas de auditoría, nos vamos a las fuentes de las normas de auditoría. En algún momento nosotros podemos determinar de dónde provienen. Ya mencionamos de que esa puede ser autoimpuesta por el uso constante que realizamos los contadores públicos auditores. Pero dentro de las fuentes de las normas de auditoría, uno de ellos dice que puede ser el por constante uso, lo vimos anteriormente, de reglas o normas que el contador público auditor y el reconocimiento de las mismas por organismos gremiales. Entonces, al final, ya sabemos que es por el constante uso o por el reconocimiento de algunos organismos o gremiales de la profesión, la cual le dan características de generalmente aceptadas. Entonces, ¿qué sucede? Yo como contador público auditor he utilizado siempre algunas operaciones, algunas actividades a la hora de realizar mi trabajo y me doy cuenta de que lo hacen los demás colegas, automáticamente eso ya se vuelve una norma. ¿Por qué? Porque se vuelve obligatorio para poderlo utilizar y aplicar al realizar todas las auditorías. Asimismo, algunos organismos se han dado cuenta también de que ha sido necesario utilizar ciertos procedimientos. Entonces, estos organismos en convenio general con todas las demás entidades lo vuelven obligatorio. Por ello dice que las fuentes de la norma de auditoría pueden ser por el uso constante de reglas o normas que son autoimpuestas por el contador público auditor y por el reconocimiento de organismos gremiales de la profesión, lo cual le da la característica de generalmente aceptadas.
O sea, de que siempre las van a utilizar. Ahora bien, las fuentes son uso costumbre, que ya lo vimos por qué razón, cambios tecnológicos, declaraciones de organismos nacionales e internacionales, que también ya vimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambios tecnológicos, regresando al que tal vez yo no he podido explicar, cuando hablamos de cambios tecnológicos es que recordemos que estamos en constante cambio de formas de comunicación. Por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que ahorita estas clases deberían de ser presenciales. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, tenemos nosotros que estar impartiendo clases virtuales. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que cambiemos la mecánica de cómo se han estado impartiendo las clases. Y entonces ustedes están conectados del otro lado escuchando esta presentación y yo acá estoy trasladándole parte del conocimiento, parte de la experiencia para que ustedes puedan nutrir su conocimiento y poder ser sometidos a una evaluación exponiendo lo que han absorbido, lo que han aprendido de este curso. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que nosotros acoplarnos a esos cambios. Otra parte es, por ejemplo, en años anteriores, por decirles así, cada país se regía por las normas que nacían de las propias leyes de cada país. Entonces, por ejemplo, Guatemala aplicaba sus normas de acuerdo a lo que le convenía por las leyes que rigen a este país. Estados Unidos, de igual manera, por las leyes que rigen a su país. Europa, por las leyes que rigen a su país. Pero se llegaron a dar cuenta que al final los estados financieros que presentan todas las empresas tenían similitud, que la forma de operar la contabilidad tenían similitud. Y entonces crearon o empezaron a crear normas que fueran a nivel general para todos los países del mundo. Y entonces una norma que ustedes pueden conocer, que en la actualidad es muy sonada, las normas internacionales de información financiera. Entonces, ¿qué sucede? De que hay ciertas entidades que se acoplan a las características que dicen estas normas y entonces deben de ser aplicadas. Por ejemplo, las empresas transnacionales o las empresas que cotizan en bolsa deben de regirse por estas normas para poder presentar sus estados financieros. Entonces quiere decir que si aquí en Guatemala los presento de acuerdo a esas normas, en Estados Unidos los van a poder leer, en Europa los van a poder leer. ¿Por qué? Porque están regidos por normas que se rigen a nivel mundial. Y eso es bien importante. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios tecnológicos o a esos cambios que se dan usualmente por avances de mejorar en algún momento toda la presentación de la información financiera de las empresas. Y por último, estábamos viendo las declaraciones de organismos nacionales e internacionales que se los había informado. Por ejemplo, tenemos a los colegios, dentro de ellos tenemos al Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, que es una entidad que se encarga de ver el desenvolvimiento de nuestra profesión. Aquí en Guatemala tenemos al Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, el cual ha ejercido muy bien su labor, respaldando las actividades que realiza nuestra profesión como contadores públicos y auditores y nutriéndola con innovaciones, creando normas, creando procedimientos, realizando investigaciones para que nuestra profesión pueda ser desempeñada de mejor manera. También tenemos al Consejo de la Federación Internacional de Contadores Públicos y Auditores, que es a nivel internacional, que revisa la evolución de las normas que se ejercen en nuestra profesión. Normas de auditoría generalmente aceptadas, comúnmente llamadas NAGAS, abreviadas. Dice que fueron aprobadas el 19 de septiembre de 1975 y publicadas por el Colegio de Economistas en el año de 1976. Y dentro de ellas vamos a ver su clasificación. Dentro de ellas tenemos las normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas del dictamen. Básicamente les puedo decir, las normas personales vienen a ser las normas de conducta que yo tenga como persona al ejecutar mi profesión, al desempeñar mi profesión, al realizar el trabajo como contador público o auditor. Ciertas normas que me guían, que ven mi conducta y ven cómo yo debo de comportarme a la hora de realizar mi trabajo. ¿Sí? Normas de ejecución del trabajo, ciertos procedimientos o principios que yo debo de tomar en cuenta a la hora de ejecutar mi trabajo, y normas de dictamen, cómo debo de presentar el dictamen final luego de haber realizado todo el trabajo en la empresa a la cual fui a realizar una auditoría. Veamos más adelante qué es lo que significa. Normas personales. Son cualidades que debe tener el CPA en las exigencias de la profesión. Entonces ya vimos,
Ya, yo como persona decidí seguir la carrera de contador público auditor, debo de alinearme, acoplarme o introducirme a ciertas exigencias que son necesarias para que yo pueda desempeñar mi profesión. Entonces me dicen, preparación técnica y capacidad profesional adecuada. Cuando hablamos de preparación técnica, estamos hablando de ciertas cualidades para poder realizar mi trabajo. Recordemos, hace un momento yo les platiqué de que nosotros teníamos algunos procedimientos que ya están establecidos. Entonces, estos procedimientos en cualquier momento los podemos ir mejorando. Un ejemplo claro, veámoslo. Yo quiero llegar a cierto lugar, tengo que tomar cierto bus para que me lleve y poder llegar al lugar de destino. Ok, ya tengo claro el procedimiento, cómo se realiza. Pero me he llegado a dar cuenta de que en el tiempo de traslado del lugar donde yo estoy al que yo quiero llegar, me he hecho 2 horas, 3 horas. Entonces, si yo ya tengo claro a dónde tengo que llegar, también puedo tener la capacidad de ver de qué manera puedo llegar a menor tiempo. Entonces busco algunos extravíos, busco algunos lados que hagan más corto el tiempo de traslado. Y si yo me tardaba 2 horas, posiblemente utilizando mi capacidad, utilizando la práctica, puede hacer que yo de 2 horas pueda reducir a 1 hora para poder llegar a mi lugar de destino. Entonces a eso se refiere preparación técnica. Y constantemente yo estoy buscando las formas de cómo poder ir mejorando mi trabajo, cómo poder ir mejorando las actividades que yo realizo en la profesión y capacidad profesional adecuada. Aparte de ello yo tengo que capacitarme. Recordemos de que esta carrera está en constante evolución. Hay cambios constantes. Si les mencionaba hace un momentito, por ejemplo, el tema de las normas internacionales de información financiera y otras normas que han estado trabajando para poder ir mejorando la profesión. Entonces, yo tengo que estar a la vanguardia. En el momento que sale alguna mejora, alguna nueva norma, yo tengo que saber de qué están hablando. ¿Por qué? Porque si yo no estoy actualizado, me voy quedando fuera del círculo de profesionales que pueden ejercer la actividad. Entonces, yo tengo que estar siempre en constante actualización. A eso se debe la capacidad profesional adecuada. Siempre estar a la vanguardia en todas las innovaciones que surjan relacionadas a la carrera. Diligencia profesional en la ejecución del trabajo y del informe. Cuando hablamos de diligencia profesional, la diligencia es poder realizar bien el trabajo, éticamente, profesionalmente, ¿sí? Que no sea imparcial a la hora de poder realizar mi trabajo. Puede ser que esto sale por alguna razón. Se han escuchado muchos casos en los que contadores públicos, colegas, han realizado o han hecho un mal uso de la profesión con tal de favorecer a algunas personas. Esto no debe de ser realizado, no debe ser aplicado como futuros profesionales. El informe debe de ser imparcial. Cuando nosotros emitamos un informe, sabemos de que este documento viene a ser el dictamen final de lo que nosotros pudimos ir a observar a la empresa, de lo que nosotros pudimos realizar en la empresa. Entonces es bien importante de que seamos imparciales, de que coloquemos nuestro criterio profesional en el informe final a presentar a la junta directiva. No por compañerismo, no por ser buenas personas, vamos a minimizar el impacto de lo que hemos determinado en la empresa. Al contrario, creo que colocar lo más razonable, lo justo para que la empresa esté funcionando, ese debe ser nuestro deber. Amarrado a eso va el otro tema que es independencia mental. Que nadie interfiera mentalmente o de una u otra manera al momento de realizar mi trabajo, ¿sí? O en el cual yo pueda ser independiente a tomar decisiones y decisiones correctas para realizar mi trabajo. Normas de ejecución del trabajo. Dice que estas van dirigidas a lograr que el contador público o auditor reúna los suficientes elementos de juicio que le permitan evidenciar sus papeles de trabajo. Entonces, aquí hay algo bien claro. Habíamos mencionado de que el contador público y auditor ya tiene ciertos procedimientos.
Pero recordemos que para que aplique estos procedimientos existen algunos elementos de juicio denominados papeles de trabajo, que es donde yo como contador público auditor iré a plasmarlos dentro de los documentos o los papeles de trabajo para poder evidenciar el trabajo que he realizado, lo que he indagado, lo que he visto dentro de la empresa. Entonces esto es algo bien importante. Los papeles de trabajo nos deben de servir para poder plasmar todo lo que hemos encontrado, lo que hemos determinado en la realización de nuestro trabajo. Otro punto bien importante en las normas de ejecución del trabajo es que con base a la evaluación del control interno, ojo, control interno, el auditor podrá darse cuenta de la forma en la que opera su cliente. Cuando hablamos nosotros de control interno es decir las políticas de cómo la empresa maneja sus operaciones, ¿sí? Y esa es una forma bien elemental. Jóvenes, el que tenga activado su micrófono, tal vez lo pueda apagar, por favor. Gracias. Entonces, con base a la evolución del control interno, el auditor podrá darse cuenta de la forma en que opera su cliente. Entonces, yo les mencionaba, el control interno es la parte fundamental que nos va a servir de guía a nosotros para darnos cuenta a dónde vamos a direccionar nuestro trabajo, dónde están las debilidades de la empresa o dónde puede uno sacar mejor provecho para poder presentar un buen informe. Eso no quiere decir de que del lugar o de la parte donde la persona esté más dolida, ahí es donde yo voy a atacar. No, al contrario, de esa parte donde veo yo las deficiencias o las falencias, yo tengo que ir a hacer un buen trabajo para mejorarlo, para reestructurarlo y para nivelar de que toda la empresa trabaje en la misma sintonía. Entonces dice de que con base a la evaluación de control interno, el auditor podrá darse cuenta de la forma en que opera el cliente y por tanto podrá planear el tipo de examen que le sea solicitado para poder determinar. Entonces es lo que él mencionaba. En donde yo vea que la empresa está funcionando mal, yo voy a plasmar la mayor parte de mi trabajo. No quiere decir que me voy a enfocar solo ahí, pero voy a plasmar la mayor parte de mi trabajo porque sé que ahí hay ahí han sido aplicados malos procedimientos, de los cuales mi capacidad hará de que yo pueda trabajar y pueda presentar mejoras en esa área para que la empresa pueda trabajar de mejor forma. Con eso no quiere decir que yo desvirtúe y deje a un lado los demás departamentos o las demás áreas. Al contrario, todas las tengo que trabajar de la misma manera, pero el trabajo lo debo ejercer en el lugar donde yo crea que se necesita más trabajo para poder mejorar y poder nivelar las operaciones de la empresa. Y entonces me decía, y por lo tanto, podrá planear el tipo de examen que le sea solicitado para determinar. Yo como contador público auditor veo el control interno y entonces a la hora de evaluar el control interno, yo veo dónde voy a estudiar para poder determinar el tipo de examen a realizar. Y entonces me dicen, ¿qué trabajo será necesario desarrollar para satisfacerse la información que le presentará al cliente? O sea, yo como contador público auditor veo el control interno, veo dónde está la debilidad o dónde está la falencia que tiene la empresa y entonces en base a eso yo digo, ¿qué trabajo será necesario desarrollar para satisfacer o poderle presentar al cliente una información que le va a ser útil para que su empresa mejore? ¿Sí? Otro concepto es cómo enfocará las pruebas de auditoría para obtener los resultados necesarios para estar satisfecho. Entonces, dependiendo del control interno, yo veo dónde voy a enfocar mis pruebas de auditoría, lo cual me va a dejar a mí como contador público auditor tranquilo, porque yo veo que ahí posiblemente la empresa tiene algunas falencias o algunas debilidades y mis pruebas van a ir a confirmar si eso es cierto o no. Un ejemplo, yo veo a una persona que está... que camina mal porque tiene lastimado un pie. Entonces anda caminando así como que medio raro, medio tambaleando. Yo veo que el pie derecho es el que le lastima y entonces yo como persona le digo, mira, fíjate que tenés que revisarte el pie porque yo veo que no estás caminando bien, yo veo que es tu pie derecho, puedes ir con un médico, revisártelo y posiblemente te va a decir que tenés para que ya no sigas caminando así. Bueno, esa es una prueba. Pero resulta que después de ello viene la persona y yo ya revisé, fue con el doctor, revisó y el doctor le dijo, no, fíjese que mire, esto pues, es por situaciones de los años, situaciones de tanto trabajo, entonces
eso así se va a mantener. Entonces, ya viene la persona y me dice a mí, mira, fíjate de que fui con el médico me dijo que eso era normal porque ya con los años yo tendría que estar así, por tanto trabajo, por X o Y razón. Entonces a mí ya me queda la satisfacción de que revisé el lugar donde él estaba malo, lo orienté para que fuera a hacerse una revisión y él fue. Lo primero que hizo fue satisfacerme porque fue a revisarse donde yo había visto que estaba malo. Y segundo, pues lo que me dijeron era de que él estaba bien, que lo único que tenía era por situaciones del tiempo. Ah, bueno, entonces ya quedo yo satisfecho de que él está bien. Lo mismo sucede con una empresa. Si yo veo que una empresa, por un lado, no está funcionando bien, yo como contador público auditor realizo todas mis pruebas necesarias para poder darme cuenta si la empresa de alguna u otra manera está operando mal. Y si los resultados que emanan esas pruebas no me dicen nada o simple y sencillamente me dicen que las operaciones están bien, automáticamente mi trabajo en algún punto va a quedar satisfecho porque yo me di cuenta que la empresa ha estado operando bien y esos son resultados de las operaciones que realiza la empresa normal. Entonces, eso hace de que yo quede satisfecho en algún momento previo a presentar el informe. Ahora bien, cuando efectuará sus pruebas para lograr un factor sorpresa deseado o bien que le permita cumplir con sus objetivos, que es lo que tenemos acá en el punto 3, cuando efectuará sus pruebas para lograr un factor sorpresa deseado o bien le permita cumplir con sus objetivos. Esta es otra herramienta, es otro trabajo que debe realizar el contador público y auditor. Yo revisé el control interno de la empresa. He visto visualmente, lógicamente, he podido observar de que la empresa en sus procesos tiene algunos errores. Esa es una herramienta para poder empezar a realizar mi trabajo. Otra herramienta es el plan sorpresa. Llegar uno al lugar de los hechos en un día normal, que no sepan cómo está operando o que no sepan que va a llegar auditoría externa y revisar cómo la empresa funciona. Eso me sirve a mí también para poderme dar cuenta realmente cómo es la empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo regular la gerencia suele informar al departamento de contabilidad. Mira, fíjate que vamos a realizar una auditoría y posiblemente la próxima semana vaya a venir el despacho de auditoría. Nos van a presentar el trabajo y en algún momento te van a pedir alguna información. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos alertaron. Voy a alertaron al departamento de contabilidad para que pueda preparar toda la información o pueda ordenarse en sus operaciones o yo qué sé, para poder crear un ambiente agradable a la hora que nos visite auditoría externa. Entonces nosotros como contadores públicos y auditores lo que tenemos que hacer es trabajar sobre algún plan sorpresa para ver la realidad de cómo la empresa opera. Y esto es bien importante porque nos va a dar una pauta de cómo poder nosotros realizar nuestros exámenes o nuestras pruebas en la empresa que vamos a ir a trabajar. Otro concepto es dónde y en qué localidades será necesario efectuar el trabajo para lograr una visión en conjunto. ¿Qué es necesario como, por ejemplo, o es relacionado a este punto donde dice cómo enfocará sus pruebas de auditoría para obtener los resultados necesarios? Entonces, ¿qué sucede? Que puede hacer que esta empresa tenga varias sucursales o varios departamentos y que estén aislados, colocados en diferentes lugares estratégicos o diferentes lugares que tenga la empresa para trabajar. Entonces yo tengo que planificar y tengo que tener bien controlado todo lo que necesito indagar y revisar para poder presentar mi informe. Y lógicamente, al igual de ver dónde la empresa opera mal o dónde yo creo que la empresa no está operando bien, también tengo que tener la capacidad para poder ver en qué localidades o en qué sucursales será necesario realizar el trabajo para lograr una revisión en conjunto. Eso es lo que me dicen, para poder finalizar las operaciones de la empresa, pero en el lugar donde yo crea, bajo mi conocimiento, que es necesario implementar mi trabajo. Luego tenemos, dentro de las normas de ejecución de trabajo, que eran las que estábamos viendo, estudio y evaluación del control interno, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el control interno, cómo hace para poderse indagar bien el control interno, la planeación y la supervisión, de acuerdo a la visita con el cliente, de acuerdo al control interno y de acuerdo a mi programa de actividades, yo tengo que planificar cómo voy a ir realizando mi trabajo, en qué fecha voy a ir realizando la supervisión del trabajo que están realizando
los colaboradores o las personas que están apoyándome a poder extraer la información necesaria para poder determinar cómo está la empresa y poder presentar mi informe. Así también, obtención de evidencia suficiente y competente. En este caso es de que todo el personal de auditoría que esté trabajando en la empresa debe tener la capacidad para poder obtener evidencia que sea sumamente importante para poder plasmarla en mis papeles de trabajo y poder emitir mi informe. Y debe ser información que pues, sea información real, verídica. Debo de ser objetivo. Todo lo que yo presente debe de ser real. No porque me dijeron, no porque me contaron, o no porque anda por ahí regándose la bola de esto y de otro, sino que al contrario, toda la información que yo presente debe ser evidencia real, evidencia que sirva para poder sustentar mis papeles de trabajo y poder sustentar mi informe de auditoría. Normas de dictamen. Como consecuencia del trabajo, el auditor emite una opinión a la que expresa el trabajo desarrollado y las conclusiones a las que ha llegado. Entonces el dictamen es como quien dice la carta final donde se redacta todo lo que la empresa ha estado realizando y en donde yo como profesional en la capacidad que estoy voy a dictaminar si la empresa está bien, si la empresa está regular o si la empresa está en malas condiciones. Todo eso lógicamente me lo da mi capacidad como contador público y auditor. Entonces, como consecuencia del trabajo, el auditor emite una opinión en la que expresa el trabajo desarrollado y las conclusiones a las que ha llegado. Y entre paréntesis, este dictamen debe de indicar, o sea, ¿qué es lo que contiene el dictamen? Primero es la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los estados financieros. Revisar de que la empresa esté apegada a los principios de contabilidad, que todas sus operaciones y que todos los registros sean de acuerdo a las leyes que rigen la contabilidad, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Uno como persona a veces le dicen, mira, fíjate que tenés que vestir pantalón azul y camisa blanca todos los días, pero no, yo me pongo pantalón celeste o pantalón negro y la camisa blanca, entonces no me estoy rigiendo por las leyes. Lo mismo puede suceder en la contabilidad. Hay ciertas normas, ciertas reglas que se deben de cumplir, pero si la empresa no las está cumpliendo, ahí estamos cometiendo un error. Entonces, eso es importante plasmarlo, que el departamento de contabilidad cumpla con estos principios. Consistencia en aplicación de los principios de contabilidad con relación a los periodos anteriores. Esto pues cae por su peso, lógicamente. Recordemos de que los periodos fiscales es de un año, de enero a diciembre. Entonces es importante que la empresa pueda seguir estos principios y estas formas de registrar las operaciones y que sean consistentes, que siempre sean de la misma manera. Yo le he puesto a los alumnos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de las depreciaciones, hay varias formas de poder calcular las depreciaciones por método de línea recta, por método directo, método indirecto, por método de vida útil del activo. Entonces, por ejemplo, algo muy normal, estamos acostumbrados a registrar o a hacer las depreciaciones por el método de línea recta, ¿sí? Y por el método indirecto. ¿Cuál es el método indirecto? Depreciación gasto a depreciación acumulada. Pero resulta de que, un ejemplo claro, así se registró en el año, ¿ya? Depreciación gasto a depreciación acumulada. Pero por una otra razón, resulta que al año siguiente, la empresa, yo veo que ya no está operando así la depreciación, sino que lo va a registrar por medio de la vida útil del activo, donde le dictamina que el activo va a durar 10 años y en base a eso va a ir calculando su depreciación. Entonces cambió de una forma a otra, ¿sí? Y la segunda forma en la que cambió fue por medio de la vida útil del activo. Entonces ahí ya no tuvo consistencia en el registro contable, cambió de un método a otro método. Sí se puede realizar, correcto. Alguien podrá estar pensando, pero mire, la ley me da la potestad de poderlo realizar, correcto. Pero previo a eso tuvo que haber realizado el procedimiento de dar información a la Superintendencia de Administración Tributaria para cambiar en la forma de operar la depreciación de sus activos. Entonces, al momento de hacerlo, automáticamente la auditoría tuvo que haberse dado cuenta de eso y tuvo que haber revisado. Usted pidió autorización para poderse cambiar del método para poder calcular su depreciación. Sí, aquí está la constancia que presenté a la Superintendencia de Administración Tributaria y por esa razón ya autorizado me cambié. Perfecto.
Entonces, ahí me está diciendo de que estoy siguiendo los procedimientos adecuados. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando la auditoría determina de que se cambió de una forma a otra y no existe un respaldo. Entonces ahí ya no se tiene consistencia. El tercero es revelaciones informativas razonablemente adecuadas. Que los números que se presenten en los estados financieros sean números correctos, ¿sí? Que se peguen o que den con lo que la contabilidad presenta y con lo que la auditoría determine. Eso es bien importante. Si, por ejemplo, Caja y Bancos, auditoría, mejor dicho, Caja y Bancos, contabilidad dijo que era 1 millón, pero auditoría dice que debe de ser 1.500.000, entonces aquí ya no hay una revelación correcta o adecuada de los resultados de la contabilidad y auditoría. Entonces hay que ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo. Y luego me dice expresión de opinión sobre los estados financieros. El dictamen debe de tener una opinión sobre lo que lograron determinar o lo que lograron encontrar en los estados financieros y debe de emitir una opinión, ¿verdad? Si es razonable, no es razonable, cumple con las normas o no cumple con las normas, y si la empresa está en capacidad o no está en capacidad para continuar. Todo eso es lo que le da el respaldo a la junta directiva. Ese dictamen, que es donde se resume todo lo que el Departamento de Auditoría Externa realizó en base a lo que el Departamento de Contabilidad le presentó. Ahora nos pasamos a las normas internacionales de auditoría, comúnmente llamadas NIA. Dice que es un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores. Sus siglas en inglés es IFAC, las cuales le permiten al revisor fiscal o al auditor desarrollar un trabajo profesional con herramienta de alta calidad y reconocidas a nivel mundial. Era lo que platicamos hace un momento, que han llegado ciertos estándares a nuestra carrera en las cuales nosotros nos debemos de apegar para poder hacer cumplir o hacer valer el desarrollo de nuestra profesión. Y entonces, en este caso, estas fueron creadas por la Federación Internacional de Contadores, que es IFAC, y estas permiten a que el revisor fiscal o el auditor desarrolle un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. Quiere decir de que si una empresa se guía por las normas internacionales de auditoría, el trabajo que realiza puede ser fiscalizado o puede ser presentado a nivel de otros países. Y me dicen, estas normas son emitidas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, IAPC, encargado de desarrollar y emitir a nombre del Consejo de Federaciones Internacionales de Contadores, normas y declaraciones de auditoría. Entonces aquí estamos viendo varias gremiales o varias entidades que se encargan de presentar normas para nuestra profesión, ¿verdad? Ven el desarrollo y el desenvolvimiento de nuestra profesión y ven la necesidad de crear normas para poder ejecutar nuestro trabajo o poder desarrollar el trabajo eficiente, apegado a leyes, a reglas y a normas que rigen a cada país. Luego me dice que con fecha del 20 de diciembre del 2007, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala y el Instituto de Contadores Públicos y Auditores publicó en el Diario de Centroamérica la adopción de las normas internacionales de auditoría, comúnmente llamadas NIAS, y las cuales fueron emitidas por el Consejo de las Normas Internacionales y de Atestiguamiento, en sus siglas abreviadas IAASB, y bajo la responsabilidad de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, como normas a observar en Guatemala. Así fue como se inició, ahora ya se aplican. Y dentro, las normas internacionales de auditoría, que necesito de que ustedes puedan ponerse a investigarlas, tenemos estas normas internacionales, las cuales son de la 100 a la 199, asuntos introductorios con relación a las normas. Ojo, no quiere decir que van a leer ustedes 100 normas o 100 artículos, es un código o un parámetro que se le da. De la 200 a la 299 son responsabilidades. De la 300 a la 399 la planificación. De la 400 a la 499 el control interno, que es donde nosotros nos vamos a enfocar en un momento. De la 500 a la 599 evidencias de auditoría. De la 600 a la
699, que es otro tema que vamos a ver, uso de otros, de las 700 a las 799, conclusiones y dictámenes de auditoría, que es lo que vamos a ver también más adelante, y de las 800 a las 899, áreas especializadas. De ahí tenemos de la 1000 a la 1100, declaraciones internacionales de auditoría, de la 2000 a la 2699, normas internacionales de trabajo de revisión, vamos a verlo más adelante, de la 3000 a la 3699, normas internacionales de trabajo para atestiguar, también las vamos a ver más adelante, y de la 4000 a la 4699, normas internacionales de servicios relacionados. Todas estas normas son el compendio de las normas internacionales de auditoría y de que nosotros tenemos que tener por lo menos una breve lectura de lo que dan a entender estas normas. Es bien importante de que ustedes como estudiantes puedan dedicarle un poquito de tiempo. Estas normas están publicadas en internet. Yo tengo también el compendio de las normas, se las puedo hacer llegar. Es bastante información, pero es importante que ustedes tengan la base de esto para poder ustedes ejercer la profesión. Aquí nos dicen ciertos lineamientos y ciertos procedimientos que debemos nosotros realizar. Como les dije, en el caso del contenido del programa del curso, nosotros vamos a estarles presentando el control interno, uso de otros uso del trabajo de otros, el dictamen, normas internacionales de trabajo para revisión y normas internacionales de trabajo para atestiguar y, por último, las normas internacionales de servicios relacionados, que estas están incluidas dentro del programa y las cuales su servidor les va a estar exponiendo más adelante. Ahora nos vamos a otra norma de auditoría, que son las SAS. ¿Qué son estas? Dice que son declaraciones sobre normas de auditoría, que son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas que tienen obligatoriedad para los socios del Instituto Americano de Contadores Públicos certificados. O sea, las SAS son normas de auditorías también, ¿sí? Y que son hechas por el Instituto Americano de Contadores Públicos certificados, pero se han convertido en un estándar internacional, especialmente en nuestro continente, en América Latina. Las declaraciones de las normas de auditoría son emitidas por la Junta de Normas de Auditoría. Por sus siglas en inglés es ASB, y aquí está la traducción. Entonces, al final, esas son otras normas que vienen a complementar las normas que rigen a nuestra carrera. Entonces, ustedes ahorita estarán como que tenemos NIA, normas internacionales de auditoría, las normas de auditoría que son las SAS, y también tenemos las normas internacionales de información financiera. Entonces, para que ustedes no se puedan estresar mucho, cada norma tiene cierto sector a evaluar. Entonces, es bien importante ver de qué es lo que ustedes están trabajando o qué es lo que ustedes están ejerciendo para poder tener una generalidad en dónde es donde ustedes deben de indagar para poder aplicar el trabajo o para poder realizar un trabajo adecuado. Entonces, esta sería la presentación de la semana 7. Esta sería la presentación de la semana 7. Quisiera saber si algunos de los compañeros tienen algunas dudas, ya sea que me las puedan hacer por el micrófono o en su caso podérmelas plantear por el chat. Tengo entendido que son las 11:28. Nos queda aproximadamente media hora. Media hora para poder realizar el trabajo, para poder continuar con la presentación. Quisiera saber si tienen algunas dudas. Digo una pregunta. La norma de dictamen, como dice que es la conclusión de lo que se va a hacer en la auditoría, ahí se incluyen los hallazgos que se encuentran durante la auditoría, ¿Alex? Correcto. Recuérdense que nosotros a la hora de presentar nuestro trabajo, el informe es el resultado final, de lo cual el informe, no crean ustedes que solo es una hojita. El informe va a detallar el resultado de la auditoría realizada y, lógicamente, esto tiene que llevar el soporte de qué fue lo que nosotros logramos encontrar, qué irregularidades encontramos en las operaciones de la administración y que le dan soporte a nuestro informe. Entonces, eso es bien importante. Tiene que haber un informe, tiene que estar soportado de lo que hemos encontrado o el hallazgo que se haya determinado dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Alguien más tiene, o compañero, perdón, le respondí bien? Sí, está bien, gracias. ¿Ok? Sí, está bien, gracias.
¿De acuerdo? Vamos a ver, quiero ver si tengo chat. Sí. Vamos a ver. Ok, Víctor Samuel me había comentado que nos habíamos quedado en la diapositiva 14. Sí, Víctor, lo que pasa es que tuvimos que repetir porque por instrucciones de la administración era importante iniciar con la clase número 7 o con la semana 7, entonces tuvimos que empezar otra vez. Ok, con gusto les puedo enviar la presentación, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O alguien más tiene algún comentario que me lo haga llegar? Escucho si tuvieran algún comentario, compañeros. Yo creo que no, Lick. Lo que pasa es que como se recuerda que hace 8 ya habíamos comentado esto, entonces por eso creo que no. Ok. Y no terminamos la clase número 7, ¿verdad? Hace 8 días no habíamos terminado la clase 7. No, lo que pasa es que se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y lo estaba saturando, más saturado. Sí. Pero sí, ya lo habíamos visto casi todo. Bueno, listo. Ustedes saben ahorita de que hay bastante gente que está conectada y que no se puede ver. O sea, ustedes no pueden ver cuántas personas están conectadas. Entonces, por esa razón fue que se tuvo que repetir, porque ahorita la universidad está implementando el procedimiento en la cual la gente se conecte por medio de la página de la universidad. Entonces ahí vamos a tener ese inconveniente de que no vamos a saber cuántas personas están conectadas. Bueno, entonces voy a continuar con... Dijo que nos podía compartir el documento de las NIA. Entonces, sí, correcto. No sé si la forma en que nos la va a compartir es que la va a subir a la Classroom o por qué medio. Pues ustedes me indicarán. Yo las puedo subir a la plataforma, solo que sí, creo que no todos tienen acceso a la plataforma. Miren, hay varias cositas que hemos ido mejorando. La universidad hay varias cositas que ha ido mejorando. Como ustedes se dieron cuenta la semana pasada, pues fue un pequeño complot para poder acceder a la clase virtual. Por ello fue que esta semana la universidad decidió de que todas las personas se unieran a la clase virtual por medio de la página de la universidad. Esto por razones de que hay mucha gente que se metía a la clase virtual y tenía conectado su micrófono, faltaba que ingresaran, y entonces eso hacía que se consumiera más tiempo en el desarrollo de la clase. Entonces, me parece de que estaban pensando si iban a habilitar el Classroom para poderles enviar el material. Si no, de lo contrario, me escriben ustedes al chat y yo con gusto les voy a estar enviando el material. No hay pena, solo me recuerdan y yo se los envío para que puedan ustedes tener material de estudio ahí. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, si tuvieran más dudas, por favor. Yo creo que ahí estamos, Lick. Ahí estamos por el momento. Gracias. Ok. Por favor, me confirman. Voy a empezar con la clase de la semana 8. Creo que no nos va a dar tiempo porque nos queda media hora, pero vamos a tratar de avanzar. De igual manera, como esta semana tocaba la clase 7, la semana siguiente toca la clase 8. Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito y lógicamente vamos a dar espacio para las dudas. Hoy, si gustan, yo voy a empezar o voy a tratar de terminar a las 12 menos 5, para que si hubieran dudas, pues me las pudieran ustedes plantear. ¿Les parece?
auditora, Oli. Sí, que está bien. Sí, está bien. Ok, bueno, alguien me está preguntando por acá en el chat y voy a aprovechar para podérselos hacer llegar. Dice, hola licenciado, yo no entendí mucho qué es lo que hay que hacer con las NIAs. Es que las NIAs son normas que rigen el ejercicio de nuestra profesión, pero son a nivel internacional. Entonces, cuando ustedes lean cada una de las normas, porque recuerden que estamos aquí con normas de auditoría, cuando lea cada uno las normas, se va a dar cuenta cómo poderlas aplicar en el ejercicio de su profesión. Y nosotros pudimos ver algunas principales, lógicamente no vimos todas. Entonces, eso lo que nos da es procedimientos de cómo poder nosotros empezar a realizar una auditoría. Y empezamos por las normas personales, normas de ejecución del trabajo, normas de dictamen, las cuales nos dan lineamientos para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo, y las normas internacionales de auditoría son lineamientos a nivel internacional para poder nosotros aplicarlos en la ejecución de nuestro trabajo. A eso se refiere. Y aquí me pregunta, creo que River, me dice, hola licenciado, yo no entendí mucho qué es lo que hay que hacer con las NIAs. Pues no es lo que haya que hacer, sino que hay que leerlas para poderlas aplicar a la hora de realizar el trabajo. Simplemente son normas a aplicar en la ejecución del trabajo a realizar. Bueno, esa era la duda que tenía en el chat nada más. Ya no tengo ninguna otra. Si alguien la tuviera, pues si no se puede comunicar por medio del chat acá de la universidad o por medio del micrófono, me la puede hacer llegar aquí al chat que tenemos de grupo y podemos empezar a trabajar respondiéndolas poco a poco. Bueno, una preguntita. ¿Alguien ha podido ver el material que subieron a la plataforma? Ok, no deja ingresar a la plataforma. Bueno, entonces me indican ustedes y yo se los envío acá por el chat. ¿De qué material se refiere, Lick? Fíjese que estuve subiendo, o mejor dicho, un compañero subió la presentación de la semana 7 y la semana 8. Sí En Classroom, dice Víctor. Sí la tiene, sí la pudieron ver. No, Sí, en ahí hay Classroom no. documentación. Está en PDF. Lo que pasa es que el código no lo habían mandado. ¿Cómo? Solo por WhatsApp había No habían mandado de Classroom. Ah, ok. Pero si gustan se los mando mando por las dos presentaciones en PDF. ¿Se las mando al chat? Pues ya lo tenemos en PDF en el chat. Ah, bueno. Entonces era eso. Entonces, si gustan por el chat, les puedo enviar el material de las NIAs también. ¿Sí? Excelente. Sí, está bien. Perfecto, jóvenes. Bueno. Entonces voy a continuar. Por favor, me indican si se ve la presentación ahorita. Sí, así es. Excelente. Sí, ya se ve. Entonces continuamos. Ok, entonces para los compañeros, el compañero que me estaba preguntando, aquí continuamos con normas internacionales de auditoría, que son las NIAs, el control interno y el riesgo de auditoría. Estamos hablando sobre la clase número 8 y veamos qué dice el objetivo. El objetivo es pues transmitir al estudiante la carrera de auditoría los conceptos básicos relativos al control interno y a lo que se debe interpretar como riesgo de auditoría. Recordemos de que nosotros como contadores públicos y auditores, cuando vayamos a ejercer nuestro trabajo a una empresa, va a haber una gran diferencia abismal en lo que la administración realiza y lo que yo tengo que ir a realizar en un lapso de 15 días. ¿Por qué les explico esto? Porque los temas que vamos a ver tienen mucho que ver con el desempeño de nuestro trabajo. ¿Qué diferencia van a encontrar ustedes a que el departamento de contabilidad está todos los días en la empresa? El departamento de contabilidad sabe el
manejo de todas las operaciones que se realizan en la empresa. El Departamento de Contabilidad tiene a su disposición todos los documentos y archivos de la empresa. En cambio, nosotros como auditores únicamente tenemos que llegar por 15 días a revisar toda la información de un periodo de un periodo que puede ser 2 meses, 6 meses o 1 año, y sobre ello nosotros emitir una opinión de cómo está funcionando la empresa. Entonces, pero nosotros como profesionales tenemos un punto a favor también. ¿Y cuál es? De que ya tenemos la capacidad de poder revisar esa información en un lapso de 15 días. Pero eso no deja que nosotros como contadores públicos y auditores corramos un riesgo a presentar nuestra información. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Entonces, dentro de los objetivos dice, transmitir al estudiante la carrera de auditoría los conceptos básicos relativos al control interno, a lo que debe interpretarse como riesgo de auditoría. Esto para que en la práctica profesional puedan ser utilizados como puntos de partida en el desempeño de nuestra actividad. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense pues, todos en la vida real hacemos auditoría, ¿sí? Yo me imagino que tengo la oportunidad de platicar con muchos padres de familia, muchas personas aplicadas en sus quehaceres, y veámoslo así de forma general, como seres humanos todos hacemos auditoría. Y si, para que me entiendan un poquito, por ejemplo, cada fin de mes ustedes hacen una auditoría de lo que han gastado, de lo que van a recibir y de en qué lo van a invertir. Cada quien recibe un salario cada fin de mes o cada quincena y anda viendo de qué manera va utilizando sus centavos, va utilizando sus ahorros. Eso ya es auditoría. Si les hablaba de los padres de familia, por supuesto, muchos padres de familia llega un momento donde juntan a la familia y dicen, bueno, jóvenes, quiero saber qué han estado haciendo, quiero saber cómo están estudiando. En fin, la auditoría es poder ir nosotros a revisar algunas operaciones de ciertas actividades, de ciertos lugares, y ver si se están cumpliendo a cabalidad. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro cuál es el trabajo del auditor. El auditor es ir a revisar, ¿sí? Ir a revisar si se está cumpliendo o no se están cumpliendo los procedimientos. Y como les he dicho y se lo sigo diciendo, el auditor tiene que ser una persona amigable, ojo, para que podamos nosotros poder compartir nuestra experiencia y poder dar soluciones a algunas cosas que no se estén realizando correctamente. Entonces tenemos la semana 8 y dice, control interno NIA 315, era lo que les había hablado, que íbamos a empezar a trabajar. Dice que comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar los activos. ¿Qué sucede? Que dentro de la norma internacional de auditoría existe el control interno, y lo vimos nosotros en la norma de auditoría cuando estábamos platicando acerca de cómo poder nosotros dar una idea para ver dónde vamos a examinar o dónde vamos a realizar nuestras pruebas de auditoría. Y una de ellas era determinar o ver cómo está el control interno, porque el control interno me va a decir cómo la empresa está operando. Y entonces aquí más a fondo, de acuerdo a la norma internacional de auditoría, la 315, dice que comprende el plan de organización, cómo la empresa está organizada, qué métodos utiliza para poder trabajar, qué procedimientos utiliza, si trabaja de una forma coordinada, y aparte de ello, se adaptan a las necesidades de la empresa, porque todo eso es bien importante, ¿verdad? Eso es como que usted tenga su vehículo y usted quiera subir un lugar bien empinado, y resulta que usted debe tener un vehículo 4x4, pero resulta de que el vehículo que usted tiene es un vehículo sedán, aparte de todo es un vehículo deportivo, que para ir al interior ese vehículo no le va a funcionar, entonces no se adapta a lo que usted necesita. Entonces es importante tener claro qué es lo que yo necesito y que sea funcional para mi empresa. Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar, si el control interno está realizando su trabajo correctamente, y sirve para verificar la exactitud y la confiabilidad de la información financiera. Entonces eso es bien importante. El control interno dice mucho a la auditoría para ver si está funcionando correctamente, y de ello depende de que la información que se saque de la empresa sea una información confiable y que nos diga mucho
para poder determinar si la empresa está funcionando correctamente o no. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del control interno? Bueno, recordemos que el control interno es como una medida de seguridad para una empresa, ¿sí? Es como que ustedes digan, vamos a contratar a Golán. Entonces, ustedes confiados están en su casita descansando y saben de que Golán está controlando su propiedad, de que no va a entrar ningún ladrón y de que todo va a estar perfectamente. Así es el control interno. El control interno son medidas de seguridad, de los cuales sus objetivos son protección de los activos de la empresa. Sí sabemos que dentro de los activos de la empresa hay uno que es bien importante. Todos son importantes, pero hay uno que es bien importante. ¿Cuál creen ustedes que es? Vamos a ver, si lo piensan, vamos a ver si dan en lo que yo les voy a decir ahorita. Si pensaron de que eran los activos fijos, sí, pero no. El activo o uno de los más importantes para la empresa. Los activos monetarios. Sí, pero no. No. Uno de los activos importantes de la empresa es, si yo les pregunto a ustedes, un activo importante de ustedes, ¿cuál creen que es? Primero, sí sabemos el significado del activo. Activo es todo lo que yo tengo, ahí se recuerdan, y pasivo es todo lo que yo debo. Entonces, si estamos hablando de activo y es todo lo que yo tengo, yo les pregunto a ustedes de manera personal, ¿qué creen ustedes que es un activo importante? El activo tangible. El activo tangible es una diferencia, no te dice mayor cosa, porque recordemos que el activo tangible e intangible, lo único que difiere es de que el tangible es todo lo que yo puedo tocar, punto. Y ya sabemos que todos los activos son importantes, pero hay uno que se hace más importante. Y el activo intangible es algo que no puedo tocar, y ese activo intangible se puede volver, puede ser una licencia de algún software, que me está funcionando en la máquina, pero yo no lo puedo tocar, un ejemplo. Pero ahí no estaría el activo importante. El activo importante y uno de los más importantes que yo les estaba preguntando a ustedes como personas es el trabajo. ¿Y por qué el trabajo? Porque por el momento yo tengo mi trabajo y ese trabajo me genera un ingreso y ese ingreso me sirve a mí para poder cumplir con mis obligaciones. ¿Sí me explico? Entonces, si me entendieron ese mensaje, ¿cuál es el activo importante para la empresa? ¿Cuál creen ustedes? Son los colaboradores, los trabajadores. La persona. Sí es importante, pero no tan ustedes, pero fríos. Ay, Dios. Eso es lo que a mí me gusta de las clases virtuales. ¿Por qué? Porque me gusta interactuar, me gusta que platiquemos, que conversemos, porque eso nos ayuda a entender un poquito mejor. Les digo, el activo, uno de los activos más importantes de la empresa son sus inventarios. Si la empresa no tiene inventarios de mercadería, la empresa no puede vender. Y si la empresa no vende, no genera ingresos. Y si no genera ingresos, la empresa no crece. Entonces, al no tener ingresos, la empresa no va a tener empleados, la empresa no va a poder crecer numéricamente, no va a crecer como empresa, no va a generar ventas. Entonces, ese es un activo importante. Es como que la parte más importante de una empresa, veámoslo así, desde el punto generativo o desde el punto de vista que la empresa pueda crecer. Por eso es de que dice, un objetivo del control interno es la protección de sus activos, todos los activos, pero uno de los importantes es el inventario de la mercadería, porque ahí es donde se va a generar el ingreso. ¿Los clientes dónde se quedan? ¿Los clientes dónde se quedan? ¿No es importante? Sí, es que por eso les digo, si ustedes se dan cuenta, aquí en la presentación dice, objetivos del control interno, protección de los activos de la empresa. O sea, estamos generalizando todos, y es los que ustedes me dijeron. Alguien me dijo los activos monetarios, otros me dijeron el personal, otro me dijo activos fijos. Todos los activos son importantes, pero yo la pregunta que les hice fue, ¿qué activo es más importante o es uno de los más importantes? Y entonces ahí era donde venía la lógica.
que eran los inventarios de mercadería. Porque recordemos que si no tenemos inventarios, ¿qué sucede? La empresa no vende, la empresa no genera ingresos, y al no generar ingresos, la empresa pierde. Y entonces, al la empresa estar en pérdida, automáticamente todo lo demás deja de existir. ¿Sí me entienden ahí? Ok. Sí, sí, ya le entendemos. Sí, incluso no clientes. Los inventarios ahí sí que nos va a servir para saber cuánto es lo que tenemos disponible, qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Es que de ahí nace todo, de ahí nace todo. Recuérdese que si usted tiene unos inventarios adecuados o inventarios de mercadería, usted puede vender. Al vender, usted genera ingresos para la empresa. Al tener ingresos para la empresa o al vender, usted va a generar clientes a quienes usted le va a vender a crédito. Al vender al contado o al vender al crédito, esos ingresos se van a transformar en dinero en efectivo, donde está su activo monetario. Al tener sus activos monetarios, usted puede invertir en comprar maquinaria para poder producir más, ¿verdad? Y entonces, todo, ahí empieza la movilización de la empresa, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esos activos bien protegidos y que los sepamos controlar, porque eso hace que una empresa funcione, que una empresa genere. Y al tener más ventas, al tener más ingresos, va a generar más capital de trabajo, va a contratar más empleados. A ustedes como trabajadores o a nosotros como trabajadores nos va a tener asegurados porque vamos a tener un ingreso. Y entonces todo es regenerativo. Al haber más mercaderías, al haber más ventas, automáticamente la empresa va a ir creciendo. Eso es como que lo veamos ahorita, lo que está sucediendo a nivel nacional. ¿Cuántas familias no están sufriendo esa situación de que, pues, lamentablemente se quedaron sin trabajo, lamentablemente no tienen un ingreso? Y entonces, ¿qué sucede? Están en sus casas encerraditos, pero no tienen cómo poder comer. Y entonces, esto, al final, si ustedes lo analizan bien, va a repercutir en los ingresos que tenga el Estado, porque al no tener uno capital para poder comprar o dinero para poder comprar, no puede uno ir a la tienda y consumir. Al no consumir, el proveedor o el de la tienda no va a poder vendernos y automáticamente el de la tienda o del supermercado no va a poder generar el pago de impuestos al Estado y el Estado va a dejar de percibir. Por eso es consecuencia ahorita de lo que ustedes ven, de que el gobierno está buscando o viendo de qué manera toda la gente empiece a trabajar, porque al haber trabajo, eso genera ingresos económicos, al haber ingresos económicos, eso genera consumo, y al haber consumo, eso genera que todos los empresarios le paguen impuestos al Estado, y al pagarle impuestos, automáticamente la economía se empieza a estabilizar. Entonces es una secuencia de muchas cositas que a veces nosotros no vemos, pero que tienen muchas cosas que ver. Entonces, está uno entre la espada y la pared, ¿verdad? Ustedes, ¿qué hacer para poder continuar o mantener activa la economía? Lo mismo sucede acá con el control interno que debemos de manejar nosotros en las empresas. Nuestros activos deben de estar bien protegidos para que puedan ser regenerativos de muchas actividades dentro de la empresa. Entonces, el control interno es bien importante. Otro punto es la obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. Dice que el control interno debe de verificar mucho esto, que la información que se esté presentando de la empresa sea información veraz, que el departamento de contabilidad realice los registros y las operaciones correctamente y de que la información sea información confiable, porque hemos visto a veces de que pues ustedes como contadores, algunos han podido escuchar ustedes de los famosos estados financieros maquillados, ¿verdad? Y eso se presentan estados financieros maquillados, quiere decir que son estados financieros de que no presentan las cifras razonables. Y la razón es porque tratan de aparentar un buen manejo de la administración, aunque la empresa esté por otro camino o que vaya indebidamente. Entonces, la auditoría, ¿qué es lo que hace? Revisar que esos estados financieros sean correctos, sean confiables. Otro objetivo del control interno es la eficiencia en las operaciones del negocio. Eso tiene mucho que ver también. Todas las operaciones que se realizan en la empresa deben de ser controladas o deben de ser revisadas a menudo para que la empresa esté funcionando correctamente. Si el control interno no pone sus ojos en esa parte, automáticamente está fallando,
¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces puede ir por caminos incorrectos y el control interno lo que hace es reivindicarlos, componer las operaciones. Recordemos de que el control interno son políticas y procedimientos que la misma administración impone para que la empresa funcione correctamente. Eso es como, por ejemplo, nosotros tengamos un hijo y al hijo le digamos, mira, por favor, necesito que estudies, necesito que hagas acá en la casa un poco de oficio, necesito que por favor trabajes en esto. Yo estoy imponiendo mi control interno en el hogar, pero si después de un tiempo yo no reviso que estudie, no reviso sus notas, no reviso si el trabajo que le había asignado lo esté realizando, automáticamente el control interno inició, pero no continuó. Entonces, al final, el resultado que voy a obtener es de que posiblemente el hijo no tenga buenas notas, repruebe el grado, la asignación que yo le había hecho de alguna tarea en el hogar no la haga y tenga todo desordenado o no lo esté haciendo al final. Entonces, si no hay una secuencia del control interno, automáticamente las operaciones pueden desvirtuarse o no pueden realizarse. Entonces, eso es algo bien importante. Y luego dice que las operaciones se adhieran a las políticas establecidas por la administración de la empresa. Como les dije, automáticamente el control interno es autoimpuesto por la administración, pero para ello las políticas deben de ser las que la empresa necesita. Porque se recuerdan de que hay diferentes tipos de empresas. Hay empresas industriales, empresas manufactureras, diversidad de empresas. Entonces, los procedimientos de control deben de adaptarse a lo que la empresa necesita. No hay un reglón o una regla específica de un control interno para todas las empresas. Sí existen algunos lineamientos generales, pero estos deben de, los otros procedimientos deben de acoplarse a cómo la empresa funciona, porque no es lo mismo que ustedes coloquen un control interno de una empresa manufacturera, una maquila, a una empresa que se dedique o a una farmacéutica. Recordemos de que una maquila, pues lógicamente ve algunos tratados internacionales de aranceles y una farmacéutica ve algunas licencias que sirvan para respaldar los medicamentos que fabrica. Entonces, esos procedimientos aplicados en las empresas, por ser diferentes, deben de tratarse de manera particular. Entonces, eso es bien importante, tener claro cuáles serían esos lineamientos y que se adhieran a las políticas establecidas por la administración de la empresa. Ya estamos a las -5. Quisiera saber si tenemos alguna duda para poderla solventar. Yo creería que voy a dejar la clase por acá, me quedaré con creo que con la primera presentación o la primera diapositiva para ver el control interno. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda. No, licenciado. En el examen sí. Sí, el examen. Que no ahorita, en el examen sí. Uno, aquí no. ¿Cómo? ¿Perdón? Pienso que no, Lick, lo que pasa es que como estamos empezando la diapositiva, entonces es poco material para decirle si tenemos dudas. Pues mi pregunta es más o menos para ver si están entendiendo los conceptos y las explicaciones. Eso es lo que más me interesa. Miren, la auditoría automáticamente es una forma general de poder ir a revisar la información financiera de una empresa, pero ahorita estamos viendo lo que es lo básico. Los casos prácticos son los que realmente debemos de aplicar. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan más o menos una idea de qué es lo que indica la teoría y si la van entendiendo. Porque como les dije yo, al final, auditoría realizamos todos, solo que desde el punto de vista que lo querramos ver. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que vaya siendo comprensible el desarrollo del tema. Sí, Lick, ahí mire, pues lo que al menos yo puedo entender es que depende del giro del negocio, se debe adaptar uno a políticas o
o leyes incluso, ¿verdad? Que hayan para poder diseñar pues el informe y todo, ¿verdad? Porque no, al menos yo trabajo en una entidad financiera y pues ahí los inventarios son diferentes, sí hay, pero no cuentan el dinero de tal forma que yo sé cuántos billetes tengo de una denominación, son otros tipos de inventarios, son formas valorizadas, pues que sí se debe llevar un estricto control, ¿verdad? Máxime, que es recurso monetario. Correcto. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra duda? Pienso que Sí. Con respecto a lo que era la protección de los activos, con respecto a la mercadería, creo que tiene mucha concordancia con la número 3, que es sobre lo que es la producción de las mercaderías, el aprovechamiento, la eficiencia del personal, correcto, para que se logre el óptimo aprovechamiento del mismo y se logre una mayor producción. Solo como para añadir. Sí, lo que pasa es que en este caso estábamos hablando sobre la protección de los activos, el control interno sobre los activos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros colocamos ciertos controles para el almacenamiento y para ver el control de nuestra mercadería, porque eso es un activo importante. Era lo que yo les mencionaba, que al final si nosotros no vendemos, no generamos ingresos. Al no generar ingresos, automáticamente todo lo demás que tenga la empresa deja de funcionar. Entonces es bien importante colocar controles y colocar procedimientos en esta área de nuestra empresa, que son los activos, ¿verdad? ¿Alguien más? sí, ahí estamos. Bueno, entonces nos quedamos por la próxima semana. Solo ahí ya. Ok, nos quedamos para la próxima semana con el inicio de la presentación de la semana 8. Como ya la tienen ustedes, es importante que la puedan leer todos. Es importante que logren leer la presentación y que sus dudas pues igual me la puedan hacer llegar. A los compañeros que posiblemente no pueden escucharme o no pueden activar su micrófono, yo creo que sería bueno de que se unan al chat que manejamos en el grupo, ¿verdad? Yo no sé quién es la administradora del chat de este grupo, pero... Licenciado, ¿Sí que manda? perdone, es que hay un problema. Lo que pasa es que usted mandó el link ahorita a Classroom y desde ese link sí se puede ingresar. Ahora, si lo hacemos de otra manera, no podemos interactuar con usted y con ningún catedrático. No, es que lo que pasa es que, fíjese que se dio por políticas de la universidad hacerlo por medio de la plataforma de la universidad, que todos los estudiantes se conecten por la página de la universidad. Entonces, el link o el código de la clase nos dijeron de que no lo diéramos, por esa razón, porque a mí pues en lo personal me parece que lo más importante de una clase virtual es poder interactuar y que si hay alguna duda, automáticamente el estudiante activa su micrófono y me dice, mire, fíjese que esto no lo entendí y eso es lo que tratamos de aprovechar. Pero yo no sé si esto satura un poco la señal o algo así por el estilo, es por eso de que lo crearon de esta manera o la política de la universidad fue no tenerlos activados, únicamente que ustedes puedan escuchar. Entonces yo les hablaba del chat, pero del chat de WhatsApp, donde ahí pueden hacerme llegar sus dudas y yo podérselas responder por esa vía para poderles facilitar, ¿verdad? O en su caso, por ahí mandarles material. Ahí sí. Entonces, les voy a mandar, alguien está por aquí conectada, la administradora del chat de WhatsApp. La verdad es que no sabemos qué es Lo que pasa es que necesito saber si... ya. Va, entonces les voy a mandar mi número de teléfono. Me imagino que los compañeros que están del otro lado sí pueden ver lo que se indica para que me puedan escribir y poder unirlos al chat de WhatsApp y ahí poder tener la información. Aquí les mando mi teléfono, mi número de teléfono. O si no, puede compartir lo que es el link para poderse agregar al grupo. Ok, sí, eso es lo que estoy haciendo.
Por eso les mandé mi número de teléfono para que me escriban y de ahí les puedo enviar el link para que puedan unirse al grupo, ¿verdad? Era lo que le decía, como usted lo mandó a Classroom, desde ahí si ingresamos todos, entonces sí logramos interactuar con usted. O es decir, escuchar bien el curso. Es que es en el link, pero el compañero habla del link, pero no sé si eso era el link de WhatsApp. A eso se refería. Sí, me refería al link de WhatsApp para que los demás se pudieran agregar a ese grupo. Exacto, sí, ahí fue donde yo entendí. Entonces ese me lo mandan los compañeros que están del otro lado, que no logran activar su micrófono para poder intervenir en el diálogo, pueden escribirme al número de celular que les acabo de enviar y ahí me pueden, yo les voy a enviar el link del chat de WhatsApp para que se puedan conectar y ahí pueden interactuar. Ya que por las razones que les mencioné no se puede interactuar en la plataforma o aquí en la clase virtual. ¿No? Bueno, ¿tenemos más dudas, mis amigos? Vamos, Lick. Bueno, bendiciones jóvenes a todos. Espero poderlos ver la próxima semana por esta vía. Que todas sus actividades se lleven a cabalidad y ánimo, echarle ganas. Y me indican si yo les puedo, si necesitan que les envíe el material otra vez por el chat, les envío el de la clase 7 y de la clase 8 para que lo sigan leyendo, porque imagino que se han estado adheriendo algunos compañeros. ¿Ya? Y sí, correcto, a la 1 de la tarde es la clase de administración financiera. Y las pues ánimo, que estén bien y se me cuidan. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. ¿Alguien sabe a qué horas termina el curso de administración? Las 13 horas, compañero. Gracias.